Última hora, Noticentro 1, CMI. Buenos días, iniciamos esta emisión de Noticentro 1 CMI con dos noticias de última hora e importantes. Hace pocos minutos, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró que la economía mundial ha entrado en recesión debido a la expansión del coronavirus. Esto quiere decir que la actividad comercial e industrial experimenta una caída generalizada. La directora del Fondo Monetario Internacional aseguró que la crisis financiera que vamos a vivir será peor que la registrada en 2009, cuando cientos de bancos quebraron. Indicó además que 80 países ya han solicitado ayuda de emergencia al Fondo Monetario Internacional y que las necesidades económicas de las diferentes naciones podrían superar los 2,5 billones de dólares. Oigan bien, como mínimo. La directora afirmó que esto es igual o peor a la crisis financiera del 2009, reiteramos. Y la segunda noticia en desarrollo tiene que ver con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, que es el primer mandatario europeo contagiado con coronavirus. Johnson, de 55 años, uno de los escépticos sobre la necesidad de tomar medidas para contener la expansión y gravedad de la pandemia, continuaba con su agenda pública y saludando de mano en todos los eventos hasta hace muy poco. Hoy, a través de un video, hizo la revelación de que está contagiado con coronavirus. On the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. So I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do. But be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus. And I want to thank everyone. Bueno, tendremos la ampliación de esta noticia más adelante. Por lo pronto, aquí están los titulares de otras noticias que desarrollaremos en esta emisión. Noticentro 1, CMI. La curva de contagiados en Colombia. ¿A cuántos infectados vamos a llegar? Habilitan centros de convenciones como clínica en Bogotá y Barranquilla. El histórico Hotel de Bogotá que servirá para atender a pacientes de COVID-19. A las 12 inicia la oración del Papa por la pandemia del coronavirus. ¿Qué significa la indulgencia del Papa Francisco en tiempos de cuarentena? En Parroquia Móvil en Cartagena, sacerdote recorre las calles de la Heroica en tiempos de cuarentena. Capellán de la policía bendice desde el aire a Bucaramanga. Fumigan con drones calles de Buga y Apartadó. ¿Cómo funciona el pico y cédula de alimento para personas mayores en Medellín? El precio de los alimentos en Corabastos, ¿qué sube y qué baja? Con Claudia Palacios. El presidente Duque ordenó que algunos centros de convenciones y otras edificaciones sean preparadas y utilizadas como hospitales de emergencia para la atención y cuidado de pacientes con COVID-19. Por eso vamos con Stig Luengas a uno de estos sitios, que es el emblemático Hotel Tequendama en Bogotá. Stig, buenos días, cuéntenos cómo lo están preparando. Hola Claudia, televidentes, buenos días. Así es, la salud desde el Hotel Tequendama, ubicado en el centro de la capital del país, justamente en una de las habitaciones que ya ha sido adecuada. ¿Qué han hecho en estas habitaciones? Han quitado algunos elementos que no son necesarios y que por salubridad deben despejarse de las habitaciones. Este hotel ha sido acondicionado, son más de 400 habitaciones que ha dispuesto el gobierno nacional para las personas que lo requieran ante una posible crisis por el COVID-19. Al menos 700 personas sería la capacidad de este hotel, y a esta hora me acompaña justamente el vicealmirante Gómez. Él es gerente aquí del Hotel Tequendama, de la Sociedad Tequendama, quien nos va a entregar detalles de cómo va a ser la adecuación y en cuánto tiempo. Bueno, tal como lo decías, contamos con una disponibilidad de 413 habitaciones que ponemos al servicio de toda la red hospitalaria para la atención primordial de pacientes de baja complejidad. Podríamos llegar a alojar hasta 700 pacientes que necesiten el servicio de aislamiento. Vicealmirante, esta orden fue dada por el Gobierno Nacional. ¿Ustedes ya tienen adecuado algunos pisos, algunas habitaciones? ¿Habrá personal médico? ¿Cómo va a ser toda la atención hospitalaria? Bueno, como ha sucedido en otros países,
la infraestructura hotelera ha sido adecuada para atender esta crisis, así que nosotros nos hemos venido preparando ya desde hace varias semanas para esta situación. Por supuesto que entendemos claramente que el Gobierno Nacional quiere contar con toda la disponibilidad posible para poder atender esta crisis y poder garantizarle a todos los colombianos su bienestar y su salud. Vicealmirante, contémosle a los colombianos, a los televidentes, ¿qué personas van a poder atender aquí ustedes en el Hotel Tequendama? Bueno, aquí serán dirigidas las personas que el sistema hospitalario, en este caso el Hospital Militar Central, determine que son las posibles personas que pueden venir acá porque no requieren un nivel de atención de mayor complejidad. Vicealmirante, ¿qué decirle a esas personas que de pronto algunas ya nos están preguntando que cómo hacen parte, algunas que quieren entrar en cuarentena y entrar a este hotel? Bueno, ahí está nuestra línea, nuestra página web. Todas las personas que requieran algún tipo de aislamiento, estamos en la capacidad de brindarles ese servicio. Lógicamente, lo más importante es que vengan remitidos por un centro hospitalario. Estamos justamente en una de las habitaciones, uno de los sitios donde entrarían las personas. ¿Por cuántas personas por cada habitación o por cada sitio de estos van a estar? Bueno, tenemos distintos tipos de configuración de habitaciones. Podemos tener de 1, 2 o hasta 3 camas por habitación, de acuerdo como sea requerido por el centro hospitalario. ¿Cuál ha sido la orden estricta por parte del Gobierno Nacional y del Ministro de Defensa en la adecuación de este hotel? Bueno, más que la orden, es nuestro interés poder servir a todos los colombianos en este momento de dificultad y, lógicamente, tiene mucho sentido utilizar lo que es la infraestructura hotelera para estos casos porque es una gran infraestructura y que tiene todas las facilidades para prestar un nivel de servicio en las condiciones en que estamos tratando. Hablaba la directora del Hospital Militar que también aquí atenderían a familiares, a pensionados del Ejército. Sí, prácticamente esa es la indicación que tenemos de parte del Hospital Militar Central, que es el ente que va a estar encargado de la atención desde el punto de vista sanitario de todas las personas que sean remitidos al centro hotelero. Las personas también que van a estar acá, ¿cómo va a ser la adecuación de esas personas? ¿Cómo van a estar? ¿De dónde vienen? ¿De qué entidades? Para prevenir también de pronto su contaminación con el COVID-19. Por supuesto. De las primeras cosas que tenemos que establecer en los protocolos son las medidas de bioseguridad, tanto para los pacientes que sean remitidos, para el personal médico y asistencial que los está atendiendo, pero igualmente para el personal de empleados del hotel, tienen que contar con todos los elementos de protección personal para garantizarles su salud. Respecto al costo, ¿quién va a asumir los costos? Bueno, para eso está el sistema de salud colombiano que se encargará de prever algunos costos, pero nuestro interés en este momento es simplemente poner a disposición del país y de todo el sistema de salud la capacidad que existe. Muchas gracias, vicealmirante Gómez. Él es el gerente de la Sociedad Tequendama y me quiero despedir, Claudia y televidentes, con estas imágenes de las habitaciones que ya se están adecuando aquí en el centro de la capital del país, justamente en la carrera 10ª con calle 26. Más adelante, más información. Stig, muchas gracias. Hay otro punto en la capital del país que también está siendo habilitado para atender a pacientes contagiados con el COVID-19 que requieran hospitalización. Ese punto es Corferias y ahí está otra de nuestras reporteras, Diana Giraldo. Cuéntenos. Hola Claudia y televidentes, muy buenos días. Pues resulta que en este punto se habilitarán más o menos 2.000 camas hospitalarias en el corto plazo, inicialmente porque a futuro se espera que sean más de 6.000. En este momento no hay nada en el interior del centro de exposiciones, están preparando las instalaciones y los 23 pabellones para hacer en los próximos días el proceso de desinfección. Hoy, ha dicho la Alcaldía de Bogotá, se firmaría el convenio que le daría luz verde a este hospital. La idea es que esté listo más o menos en un mes y las UCI, las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, queden completamente libres para atender a los pacientes contagiados con el COVID-19. La idea es que aquí en Corferias solo funcionen las 2.000 camas hospitalarias para los pacientes que en este momento tienen otras patologías y que están hospitalizados en los hospitales públicos y privados, que ellos sean trasladados aquí para que las instalaciones y las UCI de los hospitales públicos y privados puedan quedar destinadas única y exclusivamente para atender a pacientes con el COVID-19. Nosotros, por supuesto, les preparamos una nota con todo el protocolo y todas las instalaciones que se tienen programadas a habilitar en este sector de Bogotá,
pero les ampliaremos la información en pocos minutos. Por lo pronto les cuento que la alcaldía hoy mismo firmaría este convenio para viabilizar el hospital aquí en Corferias. Es la información que originamos en directo desde este punto de la ciudad. Sigue usted, Claudia, con más información. Muchas gracias, Diana. Y bueno, en tiempos de crisis, de angustia, de incertidumbre, pues las personas empiezan a refugiarse en la fe, en la respectiva fe en la que cada uno crea. En Cartagena, un sacerdote recorre las calles de la ciudad enviando un mensaje de esperanza para los feligreses católicos. Cuéntenos, Tatiana, ¿quién es este sacerdote y qué es lo que está haciendo? ¿Cómo le está respondiendo a la gente? Buenos días, Claudia, televidentes. Pues lo que está haciendo la policía es que con su parroquia móvil está visitando diferentes sectores de la ciudad, llevando la palabra y un mensaje esperanzador en medio de esta pandemia. La idea es que esta parroquia móvil visite todos los barrios de la ciudad. Con Jesús sacramentado a bordo de una capilla móvil, la policía de Cartagena lleva la palabra de Dios a los diferentes sectores de la ciudad. Vemos que se han cerrado los templos y todo lo entendemos, pero no se han cerrado los templos de nuestros corazones. Como lo dice San Pablo, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y como sacerdote y guía espiritual de mi pueblo, no solo de mis policías y sus familias, sino de toda la comunidad, porque como lo indica nuestro lema, Dios y Patria, de la mano de Dios al servicio de toda la comunidad. El mensaje de fe en medio de la pandemia se entrega a católicos y cristianos para que desde los balcones y las terrazas reciban la bendición. Tenemos que ser una iglesia en salida, lo decía el Papa Francisco cuando inició su pontificado, y creo que se está cumpliendo esa profecía hoy cuando tenemos que ser una iglesia en salida. Entonces, quizás en el año sacamos a Jesús sacramentado una sola vez, que es el jueves Corpus Christi, pero ahora hemos visto a toda la iglesia unida en nuestras procesiones. La idea es que la parroquia recorra todos los barrios de la ciudad y reforzar así el mensaje para que la ciudadanía se mantenga en sus residencias previniendo la propagación del coronavirus. Y en otras noticias, las autoridades capturaron a 4 personas en el barrio El Pozón. Estas personas se transportaban en un automóvil y en el momento en que las autoridades preguntaron a dónde se dirigían, aseguraron que se estaban abasteciendo de alimentos. Sin embargo, al momento en que las autoridades revisaron el vehículo, pues se encontraron con 7 kilos de drogas. Más adelante, ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. Y en breves minutos el Papa Francisco hará presencia en la Basílica de San Pedro y desde ahí liderará un momento de oración para impartir la bendición Urbi et Orbi. Pero, ¿cuál es el significado de este momento, que es histórico en la Iglesia Católica? Noticentro 1 lo explica. El Papa Francisco impartirá una bendición plenaria a todo el planeta, un acontecimiento que los cristianos esperan con enorme expectativa. Urbi et Orbi, nombre que recibe esa proclamación, es una expresión latina que significa a la ciudad y el mundo y es la bendición papal que se hace extensiva al mundo entero. El Papa Francisco, en medio de la crisis que se vive por cuenta del coronavirus, se dirigirá por vía satelital a todos los países para que los fieles del mundo que sigan la transmisión reciban la indulgencia plenaria. La indulgencia es la eliminación de las consecuencias de los pecados y el perdón de los mismos, y para poder obtenerla es necesario comulgar, confesarse y rezar por las intenciones del Papa, pero en esta ocasión la impartirá con la plaza de San Pedro vacía. La Iglesia puede conceder indulgencias también en tiempos de crisis, cuando no es posible comulgar y confesarse, pero lo más importante para poder recibirla es el sincero arrepentimiento de los pecados. Las indulgencias, que pueden ser parciales o plenarias, pueden obtenerse para uno mismo o para el alma de un difunto. Se tratará de una bendición Urbi et Orbi extraordinaria y única en la historia, pues los pontífices suelen impartirla solo el 25 de diciembre y el domingo de Pascua. Reiteramos que estaremos llevándoles a ustedes esta bendición y esta oración a las 12 en punto del día. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos. En Argentina suben víctimas por contagio con el coronavirus. En Buga, en el Valle del Cauca, la alcaldía empezó a fumigar con drones las calles de la ciudad, drones que también sirven para medir la temperatura corporal de las personas. Oscar, buenos días. ¿Cómo están funcionando estos dispositivos? Hola Claudia, buenos días. Pues mire, hoy empezaron a hacer las pruebas con estos drones. Son 5 drones de aspersión y lo que están utilizando es amonio cuaternario e hipoclorito de sodio al 1%. Estas pruebas inicialmente se van a hacer
en los hospitales, supermercados, plazas y obviamente en la Basílica de Buga. Recordemos que Buga solamente tiene una persona infectada con COVID-19, pero esta medida el alcalde la tomó precisamente para evitar que llegaran más personas a contagiarse del COVID. Estos drones son de fabricación netamente colombiana, es una empresa de Medellín y el dueño es una persona de Buga. El alcalde, hace pocos minutos hablamos con él y nos dijo que el vuelo de cada dron es de 12 minutos como tal. Con esta medida, los barrios de Buga empiezan a ser desinfectados, como llama él, Claudia. Gracias, Carlos. Pues en Bucaramanga, el capellán de la policía bendijo la ciudad desde un helicóptero. Ana Mercedes Ariza nos tiene el reporte. Ana Mercedes. Compañeros televidentes, cordial saludo. Pues sí, efectivamente, minutos antes de esta bendición especial del Sumo Pontífice, en el cielo de Bucaramanga está pasando algo. Hay un helicóptero con un sacerdote a bordo. ¿Haciendo qué? Vinimos a preguntárselo al general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana. En este momento de alta exigencia laboral por parte de nuestros uniformados y aprovechando las capacidades de perifoneo que tiene el servicio aéreo, hemos querido enviarle un mensaje de fortaleza espiritual a nuestros uniformados y a la población en general. Un mensaje con el ánimo de prestar un mejor servicio de policía y garantizar que la población esté en casa. ¿Esta bendición será todos los días o solo por hoy? Es solo por hoy, pero permanentemente y de manera recurrente nuestro helicóptero está sobrevolando el área metropolitana, enviando mensajes a toda la comunidad con el ánimo de que se quede en casa, y aprovechando estos mensajes también hemos querido incorporar unos mensajes espirituales para la población y nuestra comunidad policial. Muy bien, gracias general García. Doble bendición reciben hoy los bumangueses y su área metropolitana. Esto es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Buen día. Muchas gracias, Ana Mercedes. Le recordamos a nuestros televidentes que a las 12 del día, es decir, en aproximadamente 40 minutos, vamos a estar transmitiendo la bendición papal Urbi et Orbi, que es un hecho inédito porque esta bendición generalmente se da el 25 de diciembre y el domingo de Pascua, es decir, para conmemorar para el mundo cristiano, 1.300 millones de cristianos que se calcula hay en el mundo, el nacimiento y la muerte de Jesús. El Papa ha decidido dar esta bendición Urbi et Orbi en estos momentos porque, bueno, considera que la pandemia por el coronavirus pues pone al mundo en general, pero específicamente al mundo cristiano, esta fe en la necesidad de recibir esta bendición para dar un mensaje de unidad, pero también recordemos, como lo explicábamos en el informe que presentamos hace algún momento, que el Papa va a dar una indulgencia generalizada, es decir, el perdón de los pecados para las personas que estén realmente arrepentidos o arrepentidas de ellos. Les recordamos, esto será a las 12 del día. Hoy se cumplen 3 semanas desde que fue identificado el primer caso de COVID-19 en Colombia. Durante estos 21 días, el número de contagiados subió a cerca de 500, cifra que sin duda será superada con el reporte de hoy. En total son 6 las personas que han muerto a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó otras 2 muertes. Se trata de un hombre de 84 años de edad que vivía en Bogotá y de una mujer de 59 años de edad de la misma ciudad. La cifra total de contagiados subió a 491 personas, con otros 21 casos. A pesar de que la cifra es menor a la del miércoles, la propagación del virus es evidente. Este virus tiene una capacidad de transmisión muy rápida y de virulencia muy rápida. Los recuperados siguen siendo 8 personas que estarían en aislamiento preventivo en sus hogares. Si me llega a dar fiebre, que la fiebre no se pueda controlar con acetaminofén. Y ojo con eso, no nos automediquemos, ¿sí? El acetaminofén es lo que está recomendado. Si mi fiebre no se controla más allá de 2-3 días o la recomendación que me dé el médico que me asesore por teléfono, entonces debo asistir a un lugar de urgencias. La ciudad donde más se presentan personas afectadas por el COVID-19 es Bogotá, con 187 casos, y los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar. De los 32 departamentos del país, el COVID-19 ya hace presencia en 20. 3 menores entre los 0 y los 9 años están contagiados del virus, según las cifras del gobierno nacional. Noticia en desarrollo en CMI.
Epidemiólogos del país han llamado a la ciudadanía a que seamos responsables y tomemos la amenaza del coronavirus como algo real, como algo además inminente para nuestra salud. Según los análisis que han hecho, si los colombianos no extremamos las medidas de cuidados y de prevención, la cifra de contagiados en nuestro país podría alcanzar muy pronto los 200.000 casos. Juan Armando Rojas, ¿qué más indican estas proyecciones? En efecto, las proyecciones del Departamento de Epidemiología de la Universidad Javeriana apuntan a lo siguiente. Se espera que a finales del mes de abril el país tenga unos 270.000 aproximadamente casos de coronavirus confirmados por las autoridades de salud. Estos mismos modelos indican también una preocupante cifra, y es que al menos 4 de cada 100 personas contagiadas con el coronavirus podrían fallecer como consecuencia de esta enfermedad. Dicen también los epidemiólogos de la Universidad Javeriana que se calcula que en la primera semana de abril, cuando se está cumpliendo el primer mes de tener presencia de esta enfermedad en Colombia, el número de pacientes contagiados puede llegar hasta los 7.500. Por eso los epidemiólogos también están insistiendo en el llamado al aislamiento, a acatar la cuarentena para tratar de frenar la expansión de la pandemia aquí en el territorio colombiano. Dice el Departamento de Epidemiología de la Javeriana, no hay que bajar la guardia. Desde el norte de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Gracias, Juan Armando. Hagámosles caso a los médicos que saben cómo tratar estas situaciones de epidemia y de pandemia, que es una inédita para nuestra era. En el Urabá antioqueño, las autoridades también están utilizando la fumigación con drones para combatir el COVID-19. Buenos días, Yusi. ¿En dónde van a utilizar los drones con los que van a hacer esta fumigación? Hola Claudia, la saludo a las 11:24 de la mañana. Además de las autoridades, esto se trata de una creativa manera en medio de la crisis y de esta contingencia que surgió para un grupo de estudiantes del SENA, de aprendices. Para responder a su pregunta será inicialmente en apartado, en donde están estos dos estudiantes de diseño del SENA, quienes acondicionaron un sistema tecnológico para hacer una aspersión de limpieza y desinfección a través de drones. Algunos de estos aparatos eran utilizados anteriormente para fumigar los cultivos de banano y de plátano que hay allí en el Urabá antioqueño, pero le presentaron esta estrategia a las autoridades para hacerlo ahora como una desinfección. Incluso este grupo de estudiantes, que son dos del SENA, estuvieron en contacto con expertos de China que utilizaron este mismo sistema tecnológico con drones para hacer desinfecciones y evitar que se propague este virus, esta pandemia. Recordemos que allí en Urabá es la persona que está reportada como contagiada y quieren evitar que se siga propagando entre los otros habitantes con este revolucionario sistema. En medio de la crisis, la creatividad surge para estos estudiantes. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1, CMI, feliz viernes. Bueno, Yusi, vale la pena apuntar que no porque hagan una fumigación con drones, pues se elimina 100% la posibilidad de transmitir el virus, porque las personas que lo tengan con solo toser, con solo estornudar, pues vuelven a poner el virus en el ambiente. Vamos a ir de nuevo a Cali para conocer el trabajo de una fundación que entrega alimentos a las personas de la calle. Óscar, adelante. Así es, Claudia. Mire, nosotros nos encontramos en este momento en el barrio El Calvario. Esto es pleno centro de Cali. Esta fundación, Samaritanos de la Calle, está entregando diariamente 3.000 raciones de comida para habitantes de la calle. Con esto se cubre el 70% de esta población. También el otro 30%, fundaciones privadas, son las que están a cargo de la alimentación de estas personas. Desde las 10 de la mañana comienzan esta labor de entregar. Nosotros nos encontramos con la directora de la fundación, Livia Fanny Mina. Y bueno, señora Fanny, cuéntenos, ¿cómo hacen para entregar estas 3.000 raciones de comida diariamente? Bueno, es una labor ardua donde manipuladoras de alimento trabajan en una cocina desde las 4 de la mañana. Recibimos el respaldo de la Secretaría de Bienestar Social y por supuesto del equipo humano que trabaja para Samaritanos de la Calle. ¿El proceso de desinfección cómo lo hacen? Bueno, dado que es en calle y no quisiéramos que se juntaran, pero con ellos es muy difícil porque ya hoy hemos entregado más de 1.000 raciones, se da a través de un pañito húmedo. Y un pañito húmedo se le entrega a cada uno cuando va llegando a la puerta.
Perfecto. Mire, Claudia, son 3.000 raciones diarias. Obviamente la prioridad son los niños. Ellos empiezan por los niños, hijos de personas que están en condición de calle. La ración básicamente consiste, el desayuno es fruta, algunas harinas y algunas proteínas. Bueno, desde la alcaldía están apoyando este proyecto. Claro que sí, estamos apoyando más de 3.000 raciones de alimentación diarias. Diferente a eso tenemos 4 puntos de atención, un dispositivo móvil, en todos ellos tenemos duchas, todas las normas de bioseguridad para que nos protejamos frente a esta contención del COVID-19. Perfecto, muchas gracias. Pues Claudia, esta es la información que generamos desde el centro de Cali. Más adelante volvemos con más información. Oscar, gracias. A juzgar por las imágenes de la fila que usted nos ha mostrado, no solamente habitantes de calle son los que están recibiendo estas raciones alimenticias. Y en Barranquilla, el centro de convenciones también está siendo habilitado como hospital de campaña para pacientes con COVID-19. Jorge, buenos días. ¿Cuántas camas se van a habilitar ahí? Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. Inicialmente son 600 camas con las cuales se va a dotar y ya se está dotando el Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oros aquí en la ciudad de Barranquilla. Aquí se atenderían eventualmente los casos de coronavirus que se presenten en la ciudad de Barranquilla. Sería la primera atención de primer nivel, exactamente, por parte de las autoridades y de la Secretaría de Salud. Más adelante se funcionaría otro sitio de atención para los casos más complejos, con una unidad de cuidados intensivos. Sí, eso será en el Hospital Adelita Echar. Aquí está la dotación lista para la atención a los pacientes que resultarán afectados con coronavirus. En el departamento del Atlántico cabe recordar que son cerca de las personas ya infectadas con el COVID-19 y de estas 13 personas, 12 casos son aquí en la ciudad de Barranquilla, 1 en el municipio de Soledad, en el área metropolitana. Más adelante tendremos otros detalles de cómo se desarrolla la construcción y el levantamiento de este hospital de campaña aquí en la ciudad de Barranquilla. Gracias, Jorge. Antes de hacer una pausa para comerciales, les recordamos que en media hora vamos a estar transmitiendo la bendición Urbi et Orbi. Ustedes la pueden ver aquí por el canal 1, pero también pueden conectarse en nuestra página web, que es la siguiente, noticias.canal1.com.co. Ahí también van a poder estar siguiendo esta transmisión con la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. Ya volvemos. ¿Cómo arrancó el pico y placa para mercar en Corabastos? Brasil cierra sus puertos para frenar contagio del coronavirus. El coronavirus llegó ya a las más altas esferas de poder en el Reino Unido. Como les decíamos al principio de esta emisión, el primer ministro británico Boris Johnson confirmó que está infectado con COVID-19. Y el índice de mortalidad diaria en España se volvió a disparar. Además, Argentina ya reporta 13 fallecidos por el coronavirus, mientras que Brasil le cerró sus puertos a todos los extranjeros. Las noticias del mundo en Noticentro 1. CMI. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, de 55 años, ha dado positivo en las pruebas del coronavirus, según ha confirmado la oficina del gobierno británico. El propio Johnson explicó cómo había comenzado a mostrar leves síntomas de la enfermedad en las últimas 24 horas. On the advice of the Chief Medical Officer, I've taken a test that has come out positive, so I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do, but be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus. La pareja actual de Johnson, Carrie Simmons, de 32 años, está embarazada de unos 6 meses y se mantiene en situación de aislamiento en un domicilio distinto al de su esposo. El Reino Unido registró 115 nuevos decesos por coronavirus en un solo día. En todo el territorio ya se han confirmado 578 muertos, mientras que los hospitales de Londres informan de un tsunami de pacientes graves y una falta sin precedentes de personal porque muchos trabajadores están enfermos cuando ya se registran 11.600 casos de infección. En España, la cifra de muertos diarios volvió a crecer y alcanzó el máximo de 769 fallecimientos en las últimas 24 horas, que elevan el total a 4.800 víctimas fatales cuando la infección ya alcanzó a más de 64.000 personas.
El gobierno español también reconoció que compró 58.000 test defectuosos de una empresa china sin licencia y no 9.000 como habían asegurado las autoridades sanitarias ayer. El brote también comienza a agravarse en otras naciones europeas como Suiza, donde el número de infectados rompió la barrera de los 12.000 casos y ya hay 207 decesos, mientras los contagios en Portugal subieron 20% para un total de 4.200, mientras las víctimas mortales se dispararon a 76. En Latinoamérica, el número de muertes por COVID-19 en Argentina se elevó a 13 después de que se confirmó la muerte de un médico de 59 años que había regresado de Europa y duró en terapia intensiva por 12 días. La nación austral ya tiene 589 casos confirmados en su territorio. El gobierno de Brasil prohibió la entrada de todos los extranjeros en los puertos del país durante 30 días, aunque el presidente Jair Bolsonaro se rehúsa a declarar la cuarentena cuando el gigante suramericano es la nación que registra el peor brote de coronavirus de la región. En territorio brasileño, la pandemia ya deja 77 muertos y casi 3.000 infectados. Y volvemos con noticias de Colombia. En Corabastos, que es el mayor centro de acopio de alimentos de Colombia, se empezó a utilizar el pico y cédula para la venta de los productos. ¿Cómo está funcionando esto, Freddy? Claudia, muy buenas tardes. Pues los saludos precisamente aquí desde la Central de Abastos de Bogotá, donde el Gobierno Nacional está haciendo una visita especial encabezada por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, esto con el fin de garantizar lo que es el abastecimiento de alimentos desde la Central de Abastos hacia los supermercados y centros de acopio no solo de la capital del país, sino también de las diferentes ciudades del territorio nacional. Pero, ¿qué es el primer mensaje que ha entregado el Gobierno Nacional aquí en Corabastos? Y es garantizar todos los protocolos de seguridad en materia de salud y obviamente para la manipulación de alimentos. A esta hora se realiza una reunión entre la vicepresidenta precisamente con las directivas de las centrales de abastos y los diferentes comerciantes con el fin de garantizar precisamente todas esas medidas de seguridad y todo lo que ha anunciado el Gobierno Nacional. Es estrictamente obligatorio el uso del tapabocas y de los guantes para el ingreso a Corabastos, eso con el fin de mitigar y de frenar lo que es la propagación del coronavirus. Precisamente vemos personal, como lo observamos, de camisa roja, que es todo el personal de salud que ha dispuesto no solo la Central de Abastos, sino el Ministerio de Agricultura, y al fondo todo un personal con lo que es instrumental de gel antibacterial para que constantemente los que estén visitando la Central de Abastos de Bogotá se estén aplicando. Esto con el fin de atender todas las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Cada 10 minutos una persona, como lo vemos, vestida de azul, está pasando con un gel antibacterial, aplicándoselo a todos los que están presentes, no solo en esta reunión, sino en los diferentes puestos de comercio, donde también se están atendiendo estas instrucciones. Pues esta es una de las medidas que está implementando Corabastos con todas las recomendaciones desde el Gobierno Nacional, y precisamente la reunión entre la vicepresidenta y las directivas de Corabastos buscan que se garantice esto a plenitud. Hay personal del Instituto Nacional de Salud con el fin de que se cumplan todos estos requerimientos. También tengo que contarles que entre las medidas también se viene adoptando el ingreso por parte del transporte de carga a la Central de Abastos de una manera restringida. Esto con una medida que se adoptó ayer por parte del gerente de Corabastos para que no se den aglomeraciones aquí en el centro más importante de alimentos del país. Esperaremos qué conclusiones se dan por parte del Gobierno Nacional en materia de abastecimientos, y también un equipo de la Superintendencia de Industria y Comercio que intentará dar control a lo que es la especulación de precios y a la aglomeración de productos. Me despido desde Corabastos. Freddy Gómez, Noticentro 1, CMI. Gracias, Freddy. En ese sentido es importante precisar que así como hay algunos productos que han subido de precio, hay otros que al contrario han bajado, y también son una oportunidad para que las familias compren los que han bajado de precio y puedan garantizar una adecuada alimentación durante estos días. Antes de ir con la bendición del Papa, damos rápidamente paso a Cali. Ahí está Oscar de nuevo en esta fundación que nos mostraba hace un rato, que está entregando alimentación, raciones de alimentación a familias necesitadas. Cuéntenos, Oscar.
Claudia, mire, nosotros continuamos acá en el barrio El Calvario, esto es centro de Cali. Por más de que las personas de atención social quieran separar a estas personas en condición de calle, es muy complejo, ya que son muchos los habitantes los que están. Señor, buenas tardes, cuéntenos, ¿cómo les ha parecido la alimentación por estos días? Bendito sea el Señor, más o menos bien, al menos nos están dando comidita. Sí. Usted, ok, Claudia, pero mire, esta es la impresión de los habitantes, pero quiero mostrarles a ustedes este informe acerca de cómo reciben a los habitantes, cómo es su desinfección y cuál es el alimento que les dan. En Cali, según el último censo, hay 5.000 habitantes de calle. La Fundación Samaritanos de la Calle está distribuyendo 3.000 raciones diarias de comida para ellos, albergando así el 70% de la población. El otro 30% lo cubren fundaciones privadas. Este programa es financiado en su totalidad por la Alcaldía de Cali. Hemos pasado a dar 3.000 raciones de alimentos diarios a los habitantes de la calle. En puntos como este y 4 más que se distribuyen en toda la ciudad, los habitantes de calle reciben toda la atención completa, que es alimentación y servicios complementarios como médico y atención psicosocial. Diferentes espacios de la ciudad. Le sumamos a esto los espacios grandes donde ellos pueden ir a bañarse, pueden tomar todas las medidas frente al COVID-19, lavado de manos y demás, atención psicosocial, atención médica y todo eso se está garantizando. Desde las 10 de la mañana los habitantes de la calle ya saben cuáles son los puntos donde deben dirigirse y recibir su alimentación, pero antes ellos pasan por un proceso de desinfección. Solo unos segundos para la hora anunciada desde el Vaticano para que comience esta oración que va a liderar el Papa Francisco, la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, que es una bendición que se dará de manera excepcional, ya que, como les decíamos más temprano, este tipo de bendiciones se hacen 2 veces al año, el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús y el domingo de Pascua. El Papa Francisco ha decidido dar esta bendición a propósito de la pandemia del coronavirus para llevar esperanza al mundo cristiano, al mundo católico y para llevar también un mensaje de unidad. Lo que ha explicado el Vaticano que va a suceder es que el Papa Francisco desde el atrio de la Basílica de San Pedro va a impartir esta bendición. El crucifijo que estamos viendo en pantalla en este momento es un crucifijo que generalmente permanece en la iglesia de San Marcelo. Por cierto que el Papa Francisco el día 15 de marzo salió caminando hasta la iglesia de San Marcelo en Roma para hacer ahí una oración. ¿Cuál es la importancia de este crucifijo? Este era un crucifijo que en el año 1922, cuando hubo una peste en Roma, lo pasearon por los barrios romanos para pedir el fin de dicha peste y por lo tanto pues hay mucha fe alrededor de este crucifijo que, como les digo, está usualmente en la iglesia de San Marcelo en Roma y el Papa ha pedido que sea trasladado a la Plaza San Pedro aquí en el Vaticano para hacer parte de esta bendición Urbi et Orbe que se va a producir durante los siguientes minutos. Esta decisión del Papa Francisco se une a otras que ha tomado en los últimos días para tratar de llevar este mensaje de unidad, de esperanza, de fe. Algunas de las otras decisiones son las siguientes. Por ejemplo, nada más el 25 de marzo el Papa participó de la oración ecuménica mundial. Diferentes credos del cristianismo rezaron juntos el Padre Nuestro pidiendo misericordia para la humanidad. El Papa Francisco, además, desde que comenzó la pandemia o la parte quizá más fuerte, más significativa de la pandemia, ha llevado a cabo también en directo la misa que hace todas las mañanas en la capilla del sitio donde vive, la residencia de Santa Marta. Generalmente en esa misa hay fieles, pero debido a la pandemia del coronavirus, el Papa solamente ha estado acompañado por 3 sacerdotes y algunas monjas, y la misa es transmitida todas las mañanas en directo a través de los canales y las páginas web relacionadas con el Vaticano.
De hecho, esta imagen que estamos viendo, todas estas imágenes que estamos viendo, pues son la señal original del Vaticano que ha abierto al mundo entero. La señal original viene de Vatican News. El Papa Francisco había hecho hace algunos días el anuncio de esta decisión de impartir la bendición Urbi et Orbi con las siguientes palabras: este es un momento de gracia que da la oportunidad de vivir este tiempo de sufrimiento y miedo con fe y con esperanza. En ese momento anunció que era muy probable, ya estamos viendo al Papa Francisco caminar hacia el atrio donde va a impartir la bendición. Por cierto, vale la pena recordar que al Papa Francisco se le han practicado 2 pruebas del coronavirus, una a principios de marzo y la otra nada más hace unos días, y ambas dieron negativo. Se le practicaron porque en la residencia de Santa Marta, donde él vive, resultaron algunos prelados contagiados con esta enfermedad e inmediatamente pues se llevó al confinamiento de varios de ellos. Aquí lo vemos subiendo, está lloviendo en la Plaza San Pedro, y nos habían dicho inicialmente que la bendición iba a ser desde el atrio de la Basílica, desde dentro de la Basílica, pero el Vaticano, como es evidente, ha tomado la decisión de hacerlo en la parte de afuera, es decir, en la Plaza San Pedro, donde está todo dispuesto para proteger al pontífice de la lluvia, y nos disponemos, a escuchar esta bendición. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione, conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre. Per Cristo nostro Signore. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?
Venuta la sera. Al atardecer. Inizia il Vangelo che Así abbiamo ascoltato. comienza el Evangelio que hemos escuchado. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Siamo trovati impauriti e smarriti. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados y desesperados, Él permanece en la popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo, duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después que lo despiertan y que calmara el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él, de hecho lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir, ¿es que no te importo? Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.
La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que nos disfrazábamos, nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó una vez más al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni siquiera ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué avete paura? ¿Non avete ancora fede? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Signore, la tua parola stasera Señor, esta tarde tu palabra nos interpela y se dirige a todos en este nuestro mundo que tú amas más que nosotros. Hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo, codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. ¿Por qué avete paura? ¿Non avete ancora fede? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamado urgente. Convertíos, volved a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de opción. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo.
Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando hábitos, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos y necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas
de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso, de esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas. Después de su homilía, el Papa se dirige a rezar un instante ante el ícono de la Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, esta imagen centenaria, custodiada habitualmente en la Basílica de Santa María Mayor y que ha sido traída especialmente para esta celebración litúrgica. Es la misma imagen a la que recurre el Papa cada vez que parte a un viaje apostólico fuera del Vaticano, una devoción personal del Papa que hoy comparte con toda la humanidad, invocando la maternal intercesión de María por la salud del mundo. Se entona el himno Sub tuum presidium. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Sed a periculis functis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta.
Tras venerar con profunda devoción el ícono de la Salus Populi Romani, confiándole las intenciones del mundo, el Papa se dirige hacia el crucifijo que ha sido traído desde la iglesia de San Marcelo del Corso en el centro de Roma. Este crucifijo, venerado ampliamente por el pueblo romano, pues se le atribuye la sanación de la gran peste de 1522. Te adoramos y te bendecimos, oh Cristo, oh cruz, de quien pendió la salvación del mundo. En 1522, Cristo recorrió la ciudad de Roma y se le atribuye la sanación de la gran peste. Oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina.
el Santo Padre se ha revestido para hacer esta adoración al Santísimo, mientras la custodia es posicionada sobre el altar, conteniendo la hostia santa, el Santísimo Sacramento, en quien los católicos reconocemos la verdadera presencia de Jesucristo. Frente al Papa y a través de los medios de comunicación, el Santísimo Sacramento del altar.
Con recogimiento, seguimos este momento de adoración, considerando que ante nosotros está el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, presente en medio nuestro para bendecir al mundo y calmar la tempestad.
vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo santo sacramento. Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en este sacramento, te adoramos, Señor. Salvador nuestro, te adoramos, Señor. Rey y Señor de la creación y de la historia, te adoramos, Señor. Vencedor del pecado y de la muerte, amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre, te adoramos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que bajaste del cielo por nuestra salvación, creemos en ti, Señor. Médico celestial, que te inclinas ante nuestra miseria, creemos en ti, Señor. Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos del mal, creemos en ti, Señor. Buen pastor, que das la vida por el rebaño que amas. Creemos en ti, Señor. Pan vivo y medicina de inmortalidad, que nos das la vida eterna. Creemos en ti, Señor. Del poder de Satanás y de las seducciones del mundo, líbranos, Señor. Del orgullo y de la presunción de poder prescindir de ti, líbranos, Señor. De los engaños del miedo y de la angustia, líbranos, Señor. De la incredulidad y de la desesperación, líbranos, Señor. De la dureza de corazón y de la incapacidad de amar, líbranos, Señor. De todos los males que afligen a la humanidad, sálvanos, Señor. Del hambre, de la escasez y del egoísmo, sálvanos, Señor. De las enfermedades, de las epidemias y del miedo del hermano, sálvanos, Señor. De la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia, sálvanos, Señor. De los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias, sálvanos, Señor. Mira a tu iglesia que atraviesa el desierto. Consuélanos, Señor. Mira a la humanidad aterrorizada del miedo y de la angustia. Consuélanos, Señor. Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad. Consuélanos, Señor. Mira a los médicos y a los operadores sanitarios, extenuados por el cansancio. Consuélanos, Señor. Mira a los políticos y a los administradores que cargan con el peso de las decisiones. Consuélanos, Señor. En la hora de la prueba y de la desorientación, danos tu espíritu, Señor. En la tentación y en la fragilidad, danos tu espíritu, Señor. En el combate contra el mal y el pecado, danos tu espíritu, Señor.
En la búsqueda del verdadero bien y de la verdadera alegría, danos tu Espíritu, Señor. En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad, danos tu Espíritu, Señor. Si el pecado nos oprime, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el odio nos cierra el corazón, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el dolor nos visita, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la indiferencia nos angustia, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la muerte nos aplasta, ábrenos a la esperanza, Señor. Tanto ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum nova cedat ritui prestet fide supplementum sensum Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus tuaque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. Oremos. Signore Jesucristo, que en el mirabile sacramento Señor Jesucristo, que en el admirable sacramento de la Eucaristía della tua Pasqua, nos dejaste el memorial de tu Pascua. Haz que adoremos con viva fe el santo misterio de tu cuerpo y de tu sangre, para experimentar constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro, lee la fórmula para la indulgencia. El Santo Padre Francisco concede la indulgencia del modo establecido por la Iglesia a todos los que reciben la bendición eucarística
todos los que la reciben a través de las tecnologías y a aquellos que la reciben con su deseo en este rito de bendición. Dispongamos nuestros corazones para acoger la bendición con el Santísimo Sacramento del altar, impartida de modo extraordinario por el Santo Padre Francisco, y que llega a todo el mundo, a todos quienes quieran acogerla. Cuando el Papa dé la bendición, en nuestros hogares y donde nos encontremos, podemos trazar sobre nosotros, con profunda devoción y fe, el signo de la cruz, el signo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Dios sia benedetto. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
El Santísimo Sacramento es reservado en la capilla lateral de la Basílica de San Pedro, luego de que el Papa diera la bendición Urbi et Orbi, implorando la misericordia de Dios para frenar la pandemia del coronavirus. Los invitamos a permanecer en oración todos estos días, unidos a las intenciones del Santo Padre, cuidándonos unos a otros de no contagiarnos y no contagiar a los demás. Agradecemos a quienes nos han acompañado a través de las distintas plataformas de vaticannews.va en español. A quienes... Pues el Papa Francisco ha hecho un llamado a tener fe. Para esto inició su oración y bendición Urbi et Orbe con el Evangelio de San Mateo, en el que recuerda la pregunta que le hizo Jesús a los apóstoles: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Con ese mensaje ha hecho un llamado a infundir esperanza, a no sembrar pánico, a readaptar hábitos, a activar la solidaridad, la esperanza y la contención en estas horas en las que llamó todo parece naufragar. Así terminamos esta transmisión de la excepcional bendición Urbi et Orbi, hecha por el Papa Francisco en la Plaza San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en medio de esta pandemia por el coronavirus. Que tengan una feliz tarde. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hoy Colombia seguramente superará la cifra de 500 contagiados con el COVID-19 y la proyección de la curva no es nada esperanzadora para las próximas semanas. Un informe de la Universidad Javeriana proyecta más de 270.000 contagiados para finales de abril. Juan Armando Rojas con los detalles de esta información. Buenas tardes. Efectivamente, las proyecciones del Departamento de Epidemiología de la Universidad Javeriana apuntan a que abril va a ser un mes crítico en materia de expansión del coronavirus en Colombia. Hay algunos modelos matemáticos y estadísticos que apuntan a que en la primera semana del próximo mes los casos pueden oscilar en un rango de 3.800 a 7.500 enfermos solamente en la primera semana del mes de abril, pero al terminar el próximo mes el número total de enfermos contagiados con coronavirus puede llegar a 270.000. Por eso, lo que ocurra en las próximas 5 semanas será crucial de acuerdo con estos modelos, según lo ha planteado Diego Rosselli, uno de los expertos investigadores de la Universidad Javeriana. Las proyecciones nos muestran que abril va a ser un mes crucial, y estos días que nos quedan de marzo, por supuesto, pero en abril empezaremos a notar los cambios que puedan haberse logrado a través de la cuarentena. Y el pico se estará logrando pues hacia el mes de mayo bajo casi que cualquiera de los modelos que implementemos. Y precisamente con base en estos modelos y proyecciones, los epidemiólogos han insistido en que especialmente estas próximas 5 semanas serán claves. Por eso hay que acatar el aislamiento y la cuarentena para frenar la expansión del coronavirus en Colombia, cuya tasa de mortalidad es de 4 de cada 100 enfermos están expuestos a fallecer. Desde el norte de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Gracias, Juan Armando, lo cual varía mucho también de país a país. Ante esta proyección de contagiados con COVID-19, se han empezado a habilitar espacios diferentes a los hospitales para la atención de los pacientes. Uno de ellos es el histórico Hotel Tequendama en Bogotá. El presidente Iván Duque dio la instrucción de adecuar el Hotel Tequendama, ubicado en la capital del país, para la atención hospitalaria ante una posible crisis a causa de la propagación del coronavirus COVID-19. Aquí en el complejo hotelero Tequendama tenemos en este momento disponibles 413 habitaciones que se pueden configurar de distintas formas de acuerdo a los requerimientos del centro hospitalario para la atención de pacientes de baja complejidad. Varios pisos de este hotel ya fueron adecuados y están listos para recibir al personal médico y a las personas que lo necesiten. La decisión de los pacientes que sean remitidos a este centro hotelero depende del centro hospitalario, que en este caso es el Hospital Militar Central, que tiene que determinar cuáles son los pacientes que son los que requieren ser enviados a este lugar. Habitaciones como estas son las que dispuso el Gobierno Nacional para su fuerza pública, familiares y retirados. Vamos a tener nuestra unidad de cuidado crítico en el área de urgencias para 50 personas y vamos a tener unas habitaciones para personal hospitalizado que requiera oxígeno, que son alrededor de 100 camas. Esta adecuación se suma a la que se hizo en el Hospital Militar. Los costos hoteleros serían asumidos por el Ministerio de Defensa Nacional.
Otro sitio que será habilitado como hospital provisional es Corferias, el centro de eventos más grande del país. Corferias se convertirá en el hospital más grande del país. En medio de la contingencia por el coronavirus, la alcaldía de Bogotá adecuará sus instalaciones para instalar inicialmente 2.000 camas hospitalarias. La idea es trasladar al centro de exposiciones los pacientes que hoy están hospitalizados por patologías diferentes al coronavirus, de manera que los hospitales públicos y privados queden habilitados como unidades de cuidados intensivos únicamente para atender pacientes contagiados con el COVID-19. En Bogotá hay 1.000 camas de cuidados intensivos y según las proyecciones puede haber más de 9.000 contagiados. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Medellín fue establecido un pico y cédula para agilizar los pagos de subsidios a adultos mayores. Largas filas, algunos sin protección y expuestos al riesgo del coronavirus. Así fue el caos que vivieron decenas de adultos mayores en Medellín en los puntos de pago de subsidios otorgados por el gobierno para la cuarentena por coronavirus. Se lo están tomando en juego. Ustedes están muy juntos, por favor. Deben de estar en la distancia. Pese al miedo, para algunos es la única manera de poder abastecerse. Hay que ponerle mucha atención porque yo creo que es algo que nos compete a todo el mundo y para la seguridad de nuestras familias y de nosotros mismos pues debemos de estar encerrados, salir solamente a lo más indispensable. Las aglomeraciones se presentaron pues de 800 puntos habilitados bajaron a 47 debido a la contingencia. Por eso las autoridades ampliaron nuevamente el cupo a 500 sedes e implementaron un pico y cédula para los pagos. Con el fin de mitigar un poco las filas que han venido realizando nuestras personas mayores. Vamos a realizar las gestiones, estamos con gana realizando y acomodando toda la operación para que pueda ir a cobrar una persona dentro del núcleo familiar de la persona mayor. Para marzo estas son las fechas y dígitos. 27 de marzo 0 y 1, del 28 al 30 de marzo cédulas terminadas en 2 y 3, del 31 de marzo al 2 de abril terminadas en 4 y 5, del 3 al 4 de abril en 6 y 7 y del 5 al 6 de abril 8 y 9. Entre tanto, en Antioquia las autoridades ordenaron la primera detención domiciliaria por incumplir las medidas de protección del COVID. Se trata de un hombre de 79 años quien llegó de Estados Unidos y no guardó la cuarentena en el municipio de Venecia. El hombre aceptó los cargos. Así terminamos esta emisión especial de Noticentro 1 CMI. Recuerden que los esperamos a las 9:30 de la noche con la emisión central del noticiero. A continuación los invitamos a quedarse con la programación del Canal 1. Sigue Vicky en Semana. Buenas tardes.